Buenos días, hermano. En el día de hoy quiero seguir reflexionando un poco sobre el perdón, como estuve haciendo en la anterior devocional. Estuve contando un poco la historia de cómo los hermanos de José intentaron ganarse el perdón y cómo lo recibieron, ¿no? Y comparándolo con el ejemplo de David cuando asumió su culpa por el pecado de Betsabé, ¿no? En el día de hoy quiero estudiar un poco más el tema, pero desde la otra perspectiva, ¿no? Cómo como creyentes nosotros eh, entregamos ese perdón, ¿no? Y voy a poner de nuevo dos ejemplos, ¿no? En primer lugar, quiero hablar un poco de la historia de Dina. La podemos encontrar en Génesis 34. No la voy a leer entera por amor al tiempo, pero si quieren, se lo recomiendo que lo hagan eh, para tener el contexto completo de toda la historia. A modo de resumen, Dina era una hermana de los hijos de Jacob, y había sido violado por un cananeo que luego quiso casarse con él. Entonces Jacob le dijo, bueno, nosotros no nos podemos casar con ustedes porque ustedes no son circuncidados. Si quieren pueden circuncidarse y unirse a nosotros, ¿no? Y entonces vemos lo que pasa en el versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y ahora salto a los versículos 30 y 31. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Bueno, en esta historia, que es complicada de entender aquí en medio del Génesis, encontramos un ejemplo de una venganza, ¿no? Tanto en este caso Simeón y Leví y el resto de la familia habían sido deshonrados, bueno, había sido deshonrada su hermana y por tanto habían perdido la honra de la familia, y ellos se atribuyeron la autoridad para juzgar el hecho. Ellos dijeron, esto no podía ser. Vemos en el versículo 31 cómo había él de tratar a nuestra hermana así, ¿no? Ellos experimentaron el rencor, ellos tomaron la afrenta de forma personal, incluso cuando no habían sido ellos directamente los implicados, aunque es cierto que había una deshonra en el nombre de la familia. Pero esperaron un par de días para ejecutar su venganza, y el tercer punto es que ellos mismos ejecutaron su venganza. Ellos cargaron con la muerte de todos los habitantes de aquella ciudad, y las consecuencias se ven en el versículo 30, ¿no? Que el resto de cananeos y de fereceos seguramente tomarían medidas contra esta familia, ¿no? Que había actuado de esta forma. A modo de contraste con esta forma de actuar, quiero poner el ejemplo de José. Si recuerdan del devocional anterior, cuando muere el padre de José, Jacob, los hermanos intentan de alguna forma congraciarse con José, porque lo habían vendido como esclavo, y ellos querían de alguna forma que el hecho de que su padre hubiera muerto no cambiara la actitud de José hacia ellos, pensando que, como ellos habían hecho en el pasado, tomara venganza por los actos que habían hecho ellos vendiéndolo como esclavo. Entonces, en el capítulo 50 de Génesis vemos los versículos 19 al 21. Y le respondió José: No temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, ¿no? Este me parece un ejemplo diametralmente opuesto con lo anterior, ¿no?
En primer lugar, José no se atribuye el lugar de juez. Eh, lo dice en el versículo 19, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? No, él no es quien para decir lo que está bien y lo que está mal o lo que hay que hacer, ¿no? En segundo lugar, a pesar de que ha sido ofendido y que ha recibido un mal, como es en el caso de José ser vendido como esclavo, él fue capaz de extraer lo bueno de esa situación. Y Dios es una cosa que comenta que lo encaminó para bien, ¿no? Dios encamina el mal que le habían hecho a José para un bien mayor, como es la alimentación tanto de su familia como de toda la nación de Egipto, ¿no? Entonces José fue capaz de extraer lo bueno que había habido de esa situación, ¿no? Y Dios lo bendijo aún cuando había sido ofendido de esta manera, ¿no? Y en tercer lugar, José ofrece restauración al ofensor. Esta es la parte que yo creo que es la más complicada, ¿no? Dice, yo os sustentaré, así los consoló y les habló al corazón, ¿no? Cuando hemos sido ofendidos por alguien, cuando nos han hecho algo malo, lo primero que pensamos es en cómo vengarnos, ¿no? Y la actitud de José aquí es completamente opuesta, ¿no? ¿Cómo puedo restaurar a la persona que me ha ofendido, ¿no? Entonces, para mí, los tres puntos, ¿no? Para llevarnos, ¿no? Como lección de este texto, ¿no? Es en que no tenemos que atribuirnos el lugar de juzgar ni el peso, eso solo le pertenece a Dios, ¿no? Tenemos que, dentro de las posibilidades y probablemente con el tiempo, intentar extraer lo bueno del mal que se nos ha hecho. Dios puede encaminar ese mal que se nos ha hecho para bien. Entonces, podemos intentar ver para qué puede servir ese mal, ¿no?, que se nos ha hecho. Y en tercer lugar, restaurar al ofensor. Esta es la parte, yo creo que más complicada, ¿no? No solo decir, vale, yo te perdono y no quiero saber más nada de ti, sino que además lo restaura, busca el bien de esa persona, ¿no? Pues nada, espero que tengan un buen día. Bendiciones.